¿Por qué? ¿Por qué ser un miembro de la iglesia local? Ya somos miembros cuando entregamos nuestra vida a Jesús en fe por el perdón de pecados. Las Escrituras nos dicen en 1 Corintios que todos los que han hecho esto son bautizados en un espíritu. Es decir, Él nos hace parte de su cuerpo, de la iglesia universalmente, todo pecador que viene a Jesús. Entonces, ¿por qué hacerse un miembro de una iglesia local si cada cristiano en cual el Espíritu Santo vivificó, lo trajo a Cristo para el perdón de pecados y ha puesto fe genuina, le pertenece a eso? ¿Por qué ese cristiano pertenecer y hacer un compromiso, voto dentro de una iglesia local? Hoy, en presencia de esta asamblea local, de los redimidos en el Mesías Jesús, si Dios permite, estaremos recibiendo a hermano Mark y hermana Cheryl como miembros de una iglesia local de adoradores de Cristo Jesús. ¿Pero por qué? ¿Por qué Mark y Cheryl están buscando membresía dentro de una iglesia local si ya le pertenecen a Jesús? Y si eres un cristiano hoy, es decir, eres un pecador como el resto de nosotros, y el Espíritu de Dios te ha dado vida a entender eso, y te ha traído a la cruz de Jesús y clamaste a Jesús, y le dijiste a Jesús un día, tal vez en rodillas en tu recámara, o tal vez en una iglesia, en público, pero ahí clamaste: Jesús, soy un pecador, perdóname, me rindo a ti. Pues Él te hizo parte de su iglesia local. Entonces, si ese eres tú, si eres un cristiano, un pecador que ha rendido su vida a Jesucristo, que pertenece a la iglesia de Jesús mediante la fe y la obra del Espíritu Santo, y usted lo ama, usted lo obedece, usted lo quiere, pero no es miembro de una iglesia local, ¿por qué debería hacerlo usted? ¿Por qué debería hacerse un miembro de una iglesia local? ¿Por qué debe hacer un pacto con otros creyentes de servir a Cristo juntos, amar a Cristo juntos, proclamar a Cristo juntos y sí, llamarnos a una responsabilidad mutua de hacerlo juntos? ¿Por qué? Buena pregunta. Hoy queremos recordar, los que ya somos miembros de una iglesia local, recordar la respuesta y las respuestas a esa pregunta. Y creo que la mejor manera de comenzar, siempre que hablamos de la iglesia local, es haciendo dos cosas. Primero, una definición de qué es lo que queremos decir cuando hablamos de la membresía dentro de una iglesia local. Eso es lo primero. Y segundo, pues donde es más importante, se encuentra eso en las páginas de las Escrituras sagradas, inerrantes, infalibles, en cual testifican de Jesús y los que aman a Jesús se rinden a ellos, ¿verdad? Entonces esa será nuestra meta, y lo invito a escuchar y tomar apuntes, a empezar con una definición de la membresía dentro de la iglesia local. ¿Qué es eso? Pues aquí está una y es lo siguiente. La membresía dentro de la iglesia local se puede definir de la siguiente manera: es un compromiso formal entre un cristiano y otros cristianos localmente para someterse a Jesucristo y crecer juntos y avanzar su reino juntos. Una vez más, lo vamos a hacer. ¿Qué es la membresía dentro de una iglesia local? Es un cristiano comprometiéndose con otros cristianos locales, sí, que han rendido sus vidas a Jesús y ahora lo van a comprometerse a hacerlo juntos, creciendo en santidad juntos y avanzando su reino, haciendo discípulos juntos. Eso es la definición de una membresía de una iglesia local. Jeremy Kimball, en su libro 4 preguntas sobre la membresía de la iglesia, también da una definición similar que sería apropiada tal vez para ayudarnos a entender esto un poquito más. Le leo lo que dice Jeremy Kimball en sus 40 preguntas sobre la membresía de la iglesia. La membresía de la iglesia va más allá de la mera asistencia a una reunión semanal. Es la participación de una realidad divina. La membresía de la iglesia se puede definir simplemente como un compromiso, un pacto formal entre un individuo y una iglesia local. ¿Para qué? Aquí nos dice, un compromiso mutuo de reunirse juntos, colectivamente, someterse a un liderazgo calificado, es decir, bíblico, someterse a la enseñanza de las Escrituras y participar fielmente de las ordenanzas, es decir, el bautismo y la cena del Señor.
y aquí está el punto, para guardar el evangelio que afirmamos, y a guardar el evangelio por medio de afirmar profesiones creíbles, unir tales profesantes a sí mismo, supervisar ese discipulado, mantenernos a cuenta y aplicar disciplina bíblica. El punto es esto, ¿no? Es más que la asistencia de la reunión dominical cuando uno se hace un miembro de una iglesia local. Es un compromiso con otros creyentes comprometidos a crecer juntos, obedecer a Cristo juntos, y si se desvía uno, sí, buscar a ese hermano o hermana para traerlos de nuevo aquí, para el avance, la proclamación del Señor Jesús que nos salvó. Eso es la definición de una iglesia local. Ya que hemos visto esto, entonces quedan esas preguntas por cual iniciamos. ¿Por qué debe de ser un miembro de la iglesia local usted si no lo ha hecho y es un creyente que se ha bautizado, ha proclamado a Jesús? ¿Por qué debería usted hacerlo? Y recordarnos a nosotros por qué nosotros nos hicimos miembros de la iglesia local. Ahora vamos a lo que la respuesta bíblica, y es simplemente esta. Esta va a ser la respuesta, muy sencilla, un punto grande que vamos a elaborar. ¿Están listos? Es este, porque la Biblia nos enseña a hacerlo. Ahí está. Es simplemente esto, porque la Biblia, las Escrituras, la palabra inefable, inerrante del Dios trino viviente, el que habló y se dio a revelar en la manera específica en sus 66 libros canónicos de la palabra, nos enseñó, nos instruyó, nos dio el imperativo y el mando de ser comprometidos unos a los otros. La Biblia lo dice. Es simplemente así. Ahora, con eso en mente, la Biblia nos enseña que los cristianos están comprometidos a servir uno a otros dentro de un contexto local, de un contexto de creyentes específicos, sometidos a creyentes específicos bajo un liderazgo bíblico, y esos líderes específicos mutuamente sometidos uno al otro a llevar a cabo la gran comisión. Ahora, hay 4 maneras que podemos ver esto, este punto grande. La Biblia nos instruye a ser partes de una iglesia local. Y en esos 4 puntos voy a empezar con el primero. Si está tomando apuntes conmigo, el contexto del Nuevo Testamento. Ese es el primer punto. El contexto del Nuevo Testamento. Es decir, cuando usted lee el Nuevo Testamento, hay un trasfondo de creyentes, ¿verdad? Hay algo que siempre vamos a ver atrás de cada iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Y sabe qué vamos a ver? Una iglesia local. El primer punto es, el contexto del Nuevo Testamento nos enseña que siempre hay una iglesia local comprometida uno al otro a servir a Cristo juntos. Quiero que hagamos un ejercicio juntos, y aquí es donde vamos a movernos en el Nuevo Testamento. Lo invito a 1 Corintios capítulo 1. Y vamos a hacer un ejercicio, así que tal vez sube conmigo un poquito. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 1, y ya le voy a dejar saber de antemano dónde vamos a ir inmediatamente. Después de 1 Corintios vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 1, los primeros versículos, y vamos a movernos un poquito rápido a través del Nuevo Testamento. Y quiero que veamos y observamos 2 cosas mientras hacemos este ejercicio. La primera, las Escrituras están dirigidas a iglesias locales. Esa es la primera. Es decir, iglesias, asambleas, comprometidos por medio de individuos mutuamente comprometidos juntos, ¿okay? Como nosotros. Vamos a leer eso, y siempre está dirigida a una iglesia local. Segundo, esa iglesia local específica está compuesto de individuos que fueron perdonados por Cristo y están comprometidos a Jesús y uno al otro. Hay un compromiso mutuo dentro de la asamblea local. Es por eso que está la iglesia local. Observe esas 2 cosas mientras hacemos este ejercicio juntos. ¿Están listos? 1 Corintios capítulo 1, observe la introducción del apóstol Pablo a la iglesia que está en Corinto, la ciudad, es decir, la comunidad cristiana de Corinto. Escuchen, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, la ciudad, similar a Tacoma, a los santificados, es decir, los separados para los propósitos de Dios, a los santificados en el Mesías Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesús. Ahí está la iglesia universal, Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Notaron esas 2 observaciones? Hay cristianos perdonados que
que son parte de la iglesia y están en todas diferentes ciudades. Esa es la iglesia que proclama a Jesús en toda parte. Ahí lo mencionó. Esas son la iglesia de Corinto, la iglesia de los filipenses, ¿verdad? La iglesia de los tesalonicenses, pero notó algo, esta carta está escrita a una iglesia específica, una iglesia local como la de nosotros. Es decir, la iglesia de Corinto está compuesta en un local específico, compuesto de individuos específicos, perdonados por Cristo Jesús y comprometidos con otros individuos específicos. Brinca a 2 de Corintios y vamos a ver exactamente lo mismo. 2 de Corintios capítulo 1:1, de nuevo el apóstol Pablo escribe a la iglesia que se encuentra en Corinto, la iglesia, la asamblea local. Y le dice, Pablo, versículo 1:1 de 2 de Corintios, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, un compañero del misionero de Pablo, a la iglesia de Dios que está ¿dónde? En Corinto, la iglesia local, con todos los santos que están en toda aquella, esa es la iglesia de todos los que le pertenecen a Cristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vemos el mismo mensaje. Todos estamos unidos mediante la cruz. Los que guardan la fundación del Evangelio, el Trino Dios, el eterno Padre, el eterno Hijo, el eterno Espíritu de Dios, que en la eternidad pasada planificaron salvar a un pueblo para sí mismo, compuesto de individuos específicos, elegidos por Dios mismo específicamente para su alabanza, ahora es expresado universalmente y localmente. La iglesia de Corintio, la iglesia de Tesalonicenses, los creyentes de Tacoma y sí, en una asamblea local. Acompáñenme a Gálatas capítulo 1:2 y vamos a ver algo más interesante en esto. Gálatas capítulo 1:2. De nuevo vemos lo mismo, a las iglesias, si está ahí conmigo, o la iglesia eclesia significa las asambleas. Iglesia literalmente significa una asamblea juntos. Y aquí eclesia es la iglesia de los perdonados, la asamblea de individuos perdonados. A las iglesias de Galacia. Ahora estamos yendo fuera de la ciudad y estamos yendo literalmente a una tierra grande. Y ahí hay asambleas en Galacia. Asambleas de individuos, de acuerdo al texto, versículo 2, tiene la gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vemos lo mismo. Vemos una iglesia local específica, compuesta de individuos específicos, perdonados por Cristo y comprometidos juntos a servir a Cristo. Y esto sigue, hermanos, Efesios 1:1. Y creo que usted dice, pues lo estoy viendo, ojalá que sí, porque se ve en todo el Nuevo Testamento. Efesios 1:1 dice el apóstol Pablo, hablando a las iglesias de los Éfesos. Vemos aquí Pablo, apóstol de Jesús el Mesías, por la voluntad de Dios, escucha esto, a los santos, que significan los separados posicionalmente por Dios en Cristo. Los santos y los fieles en Cristo Jesús están en Éfeso. Aquí vemos una iglesia, las iglesias, todas las iglesias locales en Éfeso, todas las iglesias que se encuentran en Pierce County, por decirlo así, todas las iglesias que sirven a Jesucristo, esas iglesias individuales específicas compuestas de individuos cristianos comprometidos a uno al otro. Gracia y paz a vosotros y a Dios nuestro Padre y del Señor. Efesios es lo que se conoce como una carta general, es decir, cuando está escribiendo Pablo, lo escribe generalmente a varias iglesias locales. Notó que en 1 de Corintios está hablando a una iglesia específica. Aquí está hablando a varias iglesias locales. Así que esto es como funciona. Ellos reciben la carta en el primer siglo, lo recibe el anciano o los ancianos plural de la iglesia, la estudian y ¿saben qué hacen el domingo? Lo enseñan. ¿Sí? Exponen lo que enseñó los apóstoles. Y luego lo que ellos hacían es hacían copias de esa carta porque era la palabra inerrante e infalible de Dios y la pasaban a la otra iglesia local. Y ellos hacían lo mismo, se juntaban en el día del Señor, tal como lo hacemos nosotros, para adorar a Jesucristo, proclamar a Jesucristo. Y copiaban la carta y la pasaban y así iban en todo Éfeso. Pero ¿cómo iba el mundo? Por medio de iglesia local. Colosenses vamos a encontrar lo mismo, pero escucha algo interesante. Colosenses es otra carta general, igual a Efesios. Pero si usted va a Colosenses 4:16, escucha lo que sucede ahí. Colosenses 4:16 leemos precisamente lo que le compartí.
Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la asamblea, en la iglesia de los laodicenses. ¿Sí ve cómo funciona esto? El contexto del Nuevo Testamento, este es el punto, se encuentra en un contexto de una iglesia local. Y me atrevo a decir que no es posible entender el Nuevo Testamento sin esa iglesia local. ¿Quién está llevando el evangelismo? La iglesia local. ¿Quién envía misioneros? Lea el libro de Hechos. La iglesia local. ¿Quién escoge diáconos y reconoce a los ancianos en medio de ellos? Respuesta: la iglesia local. El contexto del Nuevo Testamento nos deja claramente que es una iglesia local cual lleva la gran comisión a las naciones. Y no se puede entender las Escrituras sin ello. Es más, aunque no vamos a ir sobre todo, puede usted leer las cartas pastorales de Pablo, y no vamos a ir ahí, pero usted va a encontrar una iglesia local. Pablo escribiéndole a Timoteo, que es un misionero pastor, que tiene sometimiento a una iglesia local, pastorando ancianos de una iglesia local, para que ellos hagan otras, avanzando el evangelio y hacer más iglesias locales. ¿Y qué tal Apocalipsis? A las 7, eclesia, iglesias, asambleas en Asia. Y usted puede decir, pero ¿qué tal los evangelios? Los evangelios igualmente se recibían, se enseñaban los domingos y luego se copiaban esas cartas, incluso morían por esas cartas cuando venía el gobierno secular y pagano para buscarlas, y las pasaban a otras asambleas locales. Tal vez usted dice, pastor, soy un poco redundo, pero el punto es esto: no puedes entender, amado, las Escrituras, el nuevo pacto en Jesús sin la iglesia local. Tienes que ser parte de ella. Si puedo citar a St. Clair Ferguson en su libro sobre membresía en la iglesia, y lo invito a que lean el libro Devotos a la Iglesia. Él dice lo siguiente, St. Clair Ferguson: cuando nos convertimos en miembros de la iglesia, decimos lo siguiente: yo también soy discípulo de Jesús. Yo también, Él no solo es mi Salvador, Él es mi Maestro, va a ser instruido. Yo también estoy comprometido a servirlo. Yo también estoy comprometido a aprender de Él y imitarlo para poder llegar a ser como Él. Eso es lo que estamos haciendo cuando nos hacemos miembros de la iglesia local. Yo también. Y eso es el contexto que vemos en el Nuevo Testamento. La Biblia, el punto es esto: ¿por qué te hiciste miembro de la iglesia local? Y si eres un creyente que no te has hecho miembro, ¿por qué hacerlo? La respuesta es porque la Biblia nos instruye. Segundo, por los imperativos de las Escrituras. Ya hablamos que las cartas pastorales, las cartas generales, las cartas específicas a iglesias locales, los evangelios, incluso Apocalipsis, están escritos para llegarse a iglesias locales, ¿verdad? Ahora, quédense con eso en mente, porque se están llegando a iglesias locales y esas cartas están llenas de la instrucción del evangelio. Se recuerda en Mateo 28, cuando los apóstoles reciben del resucitado Mesías la gran comisión, y dice, no se olvide esto, Mateo 28, haced discípulos de todas las naciones, y luego nos define qué es un discípulo, ¿verdad? Enseñándoles, instruyéndoles a obedecer todas las cosas, obedecer, seguir, someterse, todas las cosas que Él, Jesús, nos enseñó. No existe creyentes solitarios en las Escrituras, solo existe creyentes sometidos a Jesús. Y usted se dice, ¿cómo se expresa? Están en iglesias locales. Su compromiso no es solamente de boca, se ve vívidamente actuándose dentro de la vida de la iglesia local. Y luego, este es el punto que quiero comunicarles: lean las epístolas, lean los evangelios, después de ser instruidos de la muerte y resurrección del glorioso Mesías y Rey Jesús. Recibimos imperativos que por medio del poder del Espíritu nos amemos unos a los otros y así expresar el amor de Cristo. Lo que quiero decir es, ¿por qué hacernos miembros de la iglesia local? Porque la Biblia nos instruye y vemos iglesias locales y vemos imperativos en las Escrituras dirigidos a creyentes comprometidos uno con el otro. Ahora, esto va a ser un poquito más rápido, así que me disculpo con ustedes y quiero que hagan algo conmigo. Le voy a compartir lo que se conoce como los
imperativos, los mandos, los mandamientos, las instrucciones, unos a otros. Así se conoce. Y la razón que se llaman los imperativos o los mandos los unos a los otros es porque cada imperativo así nos pide: ámense unos a los otros, perdónense unos a los otros. Y lo voy a citar, así que escríbalo conmigo rápidamente y lo voy a leer. Así que va a ser un poquito dificultoso movernos en todo el Nuevo Testamento, pero si lo escribes, sí quisiera que cuando llegara a casa los leyera juntos. ¿Listos? Aquí está el primero, Romanos 12:10. Escriba eso conmigo y escuche lo que dice el imperativo del Evangelio: respetando, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos 2:10. Honraos unos a otros más que a vosotros mismos. Romanos 12:16. Vivan en armonía unos con otros. Romanos 14:19. Edificándose unos a otros. Romanos 15:5. Tener el mismo sentir los unos con los otros. Romanos 15:7. Recibir unos a otros. Colosenses 3:16. Amonostaos unos a otros. Romanos 16:16. Saludarnos con un ósculo santo unos a otros. Primera de Corintios 12:25. Los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Seguimos. Hay más de 30 de estos imperativos. Gálatas 5:13. Servirnos unos a otros. Gálatas 6:2. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Efesios 4:2. Perdonarse unos a otros. Colosenses 3:13. Sean pacientes unos con los otros. Efesios 4:15. Hablar la verdad en amor los unos a los otros. Efesios 4:32. Sean amables y compasivos los unos con los otros. Efesios 5:19. Hablaos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Primera de Pedro 5:5. Sométanse los unos a los otros. Filipenses 2:3. Considerar a los demás mejores que ustedes mismos. Sean humildes los unos con los otros. Filipenses 2:4. Velar por los intereses de los demás. Colosenses 3:13. Soportándonos unos a otros. Colosenses 3:16. Enseñándonos unos a otros. Estamos mirando la foto. Hay un compromiso mutuo entre estos creyentes a corregirse, a amarse, a usar nuestros dones para avanzar el reino, sí, juntos, para pedirnos perdón. Y si usted se pregunta cuál sería el punto de esto, hay un punto grande, se lo voy a decir, y a esto sí lo invito a que voltee ahí. Busque San Juan capítulo 13, el capítulo 13, versículo 34 y 35. ¿Qué es el punto de estos imperativos los unos a los otros? Hay más de 30, docenas y docenas de ellos, pero hay un sumario de ellos que Jesús nos dio. Cada vez que escuchamos uno de estos imperativos, debemos de recordar la noche que el Mesías fue entregado por sus discípulos, por su iglesia. Juan 13, él agarra la toalla, cual ellos no agarraron, y empieza a humildemente ponerse de rodillas a lavarle los pies a cada uno de sus discípulos. Y le dice a ellos: si yo, el rabí, el maestro, el Señor, les lavé los pies a ustedes, ustedes lávense los pies unos a los otros. Y aquí está el punto, aquí está el corazón. Juan 13, 34 y 35. ¿Por qué se aman unos a los otros los pecadores perdonados en un contexto local? Versículo 34 y 35. Amaos también los unos a los otros. En esto conocerá todo el mundo que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Ahí están los discípulos específicos. Juan ama a Pedro. Pero Pedro siempre quiere la suya. Se cree que sabe mucho Pedro. Siempre quiere caminar la agua primero. La manera que se va a expresar el amor divino de Cristo, ese amor sacrificial de Cristo, el amor que enseña la verdad, el amor que busca al que es errante,
es por medio de localmente creyentes comprometidos unos con los otros. Y cuando la iglesia vea por afuera el mundo oscuro en tinieblas, mira por afuera una asamblea, está mirando a un estante, ¿verdad? Eso es lo que hablamos aquí, un estante del reino de Dios, una bandera del reino de Dios en medio de las tinieblas. ¿Por qué se aman así? ¿Por qué se perdonan así? ¿Por qué no hay rangos si todos sirven unos a los otros? ¿Por qué se lavan los pies? ¿Por qué oran por los enfermos? ¿Por qué se arriesgan en todo? La respuesta no es para hacer un club social. La respuesta de cada pecador perdonado va a ser la misma. Quiero proclamarte el amor que me has dado, el perdón que me has dado, la misericordia que me has dado. Quiero que todos conozcan al Rey Supremo Jesús, que, por supuesto, viene a juzgar al mundo impío. Somos embajadores, somos postes, ¿verdad? En el lenguaje militar hablamos de un fort, un poste militar. Somos postes celestiales plantados en un lugar hostil al reino. Y no estamos peleando con armas del mundo, estamos peleando con sometimiento a Jesús y proclamando su verdad. Y Él avanza a esa iglesia, pequeña o grande, que se someta al reino de Jesús. Ahí estamos. Aquí estamos, hermanos, comunidad cristiana, en medio de tinieblas, para que nuestros parientes, nuestros amigos que queremos, aún nuestros enemigos, vean sí a Cristo reinando sobre las vidas individuales, mutuamente comprometidos unos a los otros. Ven, pecador, ven a Él, sométete a Él y hazte parte, o más bien deja que Él te haga parte de algo superior a lo que eres hoy. Parte de su iglesia, redimido, pueblo escogido, por misericordia. Porque no lo mereces, no lo mereces. Nos sometemos al Rey, y este es el punto, amados. Vemos en las Escrituras imperativos dirigidos dentro de una iglesia local con creyentes comprometidos a Jesús y comprometidos unos a otros. Unos a otros. Algunos, usted ha escuchado esto tal vez, y tal vez usted pueda argumentar esto hoy. Algunos pueden argumentar la frase iglesia local o un miembro de la iglesia local no se encuentra en el lenguaje original del Nuevo Testamento. Ok, yo solamente respondería a eso. Es imposible entender la iglesia del Nuevo Testamento sin miembros de una iglesia local. No la puedes entender. Como observa Thomas Rainer en su libro Soy un miembro de la iglesia, la Biblia es clara en que debemos estar conectados a una iglesia específica en un contexto específico. Cierto, convencido. Hay dos más. Recuerda, la Biblia nos instruye esto. Pues hay la otra, y es esta, si está tomando apuntes conmigo. Hay más que 4, pero comparto 4 debido al tiempo limitado que tenemos juntos. La tercera es la siguiente. En el Nuevo Testamento, dentro de iglesia, un contexto de iglesias locales, con imperativos a individuos comprometidos unos a los otros, hay también mandamientos bíblicos de exclusión de la asamblea local. Es decir, cuando leamos el Nuevo Testamento, también nos dice que no todos pueden ser parte de la iglesia local. Debemos de excluir a algunos. Yo sé que esto es difícil hoy en día, a nuestro tiempo. Yo lo he escuchado. Eso no es amor. Eso no es bíblico. Yo dije, pues ¿cuál Biblia estamos leyendo? Quiero que vea conmigo, o escriba conmigo Lucas 17:3 y escriba Mateo 18. Pasajes bíblicos como Lucas 17:3, se lo voy a leer. El Señor Jesucristo hablando en un contexto de una iglesia local. Mirad unos por los otros, o mirad por vosotros mismos. Y si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. ¿Okay? El Señor Jesús llama a la asamblea de individuos compuesta en una iglesia local a aplicar disciplina bíblica a un feligrés dentro de la congregación que se está desviando del evangelio. Ahora, esa disciplina, amados, no tenemos tiempo para seguir metiéndonos aquí, pero no es como la pensó nuestro papá con un cinturón. ¿Okay?
para algunos de nosotros. Esa es una disciplina correctiva de amor. Vente para acá, no te vayas para allá. Sigamos firmes en el Evangelio. Hay un compromiso de corregir. Ahora, Mateo 18, vemos el mismo contexto y Jesús nos dice que si tal profesor de la fe rehúsa arrepentirse, tenemos que excluirlos de la asamblea, de la membresía, es decir, de como decimos en inglés, del membership role, del rol de membresía. No podemos afirmar su profesión. Se lo voy a leer. Mateo 17, este es un contexto de un cristiano llamando a otro cristiano a parar de desviarse del camino. Lo ignoró. Hay dos cristianos que van y buscan al que se ha desviado y lo ignoró. Hay tres que lo ignoró. Y luego aquí en el versículo 17 se le anuncia a la iglesia, a la asamblea, a los miembros locales. Y Jesús dice, Mateo 8, 18, si se niega a escucharlos, díselo a la eclesía. En el contexto es una iglesia local. Y si rehúsa escuchar aún la iglesia, la asamblea, sea para vosotros como gentil y recaudador de impuestos. Eso significa, trátalo como que necesita a Cristo todavía. Necesita perdón. No ha sido transformado. Trátalo así, búscalo así. Pero no lo afirmes como dentro de la iglesia local. ¿Por qué? El testimonio de la iglesia. Porque nos importa más la gloria del Señor. Es más, 1 Corintios 5, puede voltear ahí, 1 Corintios encontramos este mismo contexto. Encontramos una asamblea donde un profesor de fe, lo que Pablo dice en 1 Corintios 5, el que profesa con labios ser hermano. Y dice profesa con labios porque tal hermano está tomando decisiones de inmoralidad sexual dentro de la asamblea, ¿verdad? Tal vez ha conocido a hermanos, hermanas así. Profesan el evangelio, pero viven como incrédulos. Entonces Pablo dice, ya lo invirtieron, ya le dijeron esto y no viene para atrás y todavía está en medio de ustedes. ¿Sabe qué le dice? Se oye fuerte, pero se lo voy a leer. 1 Corintios 5:13, echad de entre vosotros el impío, el malvado. Exclusión. Exclusión significa que tuvo que haber un compromiso primero. O sea, es claro que hay un grupo específico en el Nuevo Testamento de creyentes locales dedicados y de mutuo acuerdo a rendir cuentas unos a otros ante las enseñanzas del Señor Jesús y proclamar su nombre y exaltarlo juntos. Y cuando eso cese de hacer persistentemente, continuamente, incluso en ciertos casos, no en todo caso, hay exclusión de la membresía. ¿Ves? La Biblia nos instruye. Llegamos al mismo punto. Y finalmente hay otro que quiero compartir. Y definitivamente me convenció. Cuando empecé a pastorear, leí esto y dije, no, tenemos que tener membresía en la iglesia. Lo invito a 1 de Pedro capítulo 5. 1 de Pedro capítulo 5. Voltea ahí porque ahí vamos a concluir en nuestros 4 puntos. Primera de Pedro 5, el apóstol Pedro escribe a las iglesias locales en Asia. Así que esta carta va a llegar a cada iglesia local en Asia, compuesto de judíos y gentiles. Y va a llegar a los ancianos de la iglesia. Ancianos van a leerla, copiarla y van a instruirla a la iglesia. Hay más instrucciones pastorales. Es decir, cuando leemos el Nuevo Testamento vamos a ver varios pasajes dirigidos a los ancianos, que es una palabra para hablar de pastores, generalmente hablando, o los pastores de la iglesia local. Son sinónimos de muchas maneras. Entonces vemos esto en 1 de Pedro 5, instrucciones del apóstol Pedro a ancianos y pastores dentro de la iglesia local. Escucha esto. Ruego, capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos, eso es los pastores aquí, está hablando de los que están liderando el ministerio pastoral. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos del Mesías, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Y aquí están las instrucciones a los ancianos. Apacentar o pastorear la grey de Dios que está entre vosotros. Pausa. Aquí estamos hablando de ancianos específicos. No se pierde esto. Pastoreando a una iglesia específica que le pertenece a Dios.
Quedémonos ahí, seguimos leyendo. Cuidando de ella. Aquí esta palabra es muy interesante porque es la palabra para hablar de obispo, es presbúteras. Presbúteras, obispado, significa cuidar algo que no te pertenece, con la implicación que vas a dar cuentas, ¿verdad? Es decir, como que la ilustración que me gusta recordar en esto, es si yo voy fuera de ciudad y le encargo a un hermano o una hermana, o me encargan a mí, si es hermano o hermana, va a salir, cuida de mi casa, haz esto y atiende la casa. En eso estoy trabajando en la función de obispado. Soy un siervo que tiene que dar cuentas por lo que estoy cuidando. Eso es presbúteras, ¿verdad? Y eso es lo que estamos hablando, disculpe, episcopas, el obispado, cuidando de algo que no nos pertenece y tendremos que dar cuentas. Este es el punto. El anciano, el pastor, aquí, de acuerdo a Pablo, tiene que apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, cual significa que está velando por un rebaño específico que está bajo su cuidado pastoral, que le pertenece a Dios y no se le pase eso, y cual él tendrá que dar cuentas. Se puso bien serio la cosa. Una pregunta que vamos a hacer más adelante, que me vino a mi mente esto, fue: Señor, ¿por quién daré cuentas? Ancianos, ¿por quién? ¿Cuáles individuos? ¿Por todos? No por todos. Seguimos leyendo, amados. Dice, ¿cómo no hacerlo? Ya se llegó la severidad. Esto es una iglesia de Dios, es la grey de Dios, y nosotros siempre somos como mayordomos que debemos de seguir las escrituras para pastorear su iglesia. Y dice aquí, no por fuerza, no lo vas a hacer de esta manera, sino voluntariamente, es decir, con ánimo pronto, no con quejas, estos hermanos, estas hermanas, no por ganancia deshonesta, no para beneficiarse financieramente o beneficiarse de alguna manera de ellos, no lo vas a hacer así, ¿okay? Sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están vuestro cuidado. No esté diciendo, yo soy el jefe aquí, yo soy el que manda aquí. Eso no será el pastor ni los ancianos de una iglesia local. Y sino todo esto, los que están bajo vuestro cuidado. Eso implica que no todos están bajo vuestro cuidado. Está hablando de aquellos creyentes específicos que pertenecen a Dios en Cristo. Los específicos que Dios le ha confiado una mayordomía y ahora están bajo su pastoreo. Y luego llega el día de cuentas, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, me gusta mucho esa frase. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo, vosotros, esto es decir, si son buenos mayordomos de la grey de Dios, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El recordatorio aquí, amados, aunque hay mucho que decir, es para pastores y ancianos dentro de la iglesia, que el dueño de la iglesia, de las ovejas, incluso de los ancianos, es el Señor Jesucristo, es Dios Padre, es el Dios Hijo y Dios Espíritu de Dios. Y viene el día en cual recibiremos galardón o recibiremos corrección, mientras Él nos pone a cuentas. Seremos probados y recompensados. Y luego no se pierda el versículo 5. Aquí los pastores todos se dijeron, Señor, ¿qué tan severo es esto? Señor, ¿quiénes son? Enséñame, instrúyeme dónde estoy haciendo bien y dónde no estoy haciendo bien. Instrúyeme. Y él llega al versículo 5 porque los ancianos están sometidos a lavar pies, a servir sacrificialmente, y los feligreses también. Versículo 5, los feligreses, ambos ovejas con roles diferentes, igualmente, es decir, en la misma manera, es el mismo sometimiento. Jóvenes, esa es una palabra en tipo ilustración, hablando de los feligreses que están bajo este cuidado pastoral, bajo el cuidado supremo de Cristo Jesús, mientras los ancianos se someten a Él en las Escrituras. Igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Todos tenemos un rol dentro del cuerpo. No es de jerarquía, es de roles. Y todos estamos sometidos al mismo Señor. Y todos, sí, todos, tendremos que dar cuenta por ser la función que se nos entregó. Así que el pastor Celestino y yo y cualquier otro anciano que Dios llame en el futuro darán cuentas por cómo servimos nuestro hogar, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestra comunidad y la grey. Qué día tan severo, qué día tan bueno. Y los feligreses igualmente, por cómo sirvieron dentro de la iglesia, y sí, cómo sirvieron a sus ancianos dentro de la iglesia, mientras se someten los unos a los otros.
Aquí está el punto, amados. Primera de Pedro está dando instrucciones bíblicas a ancianos pastores específicos para pastorear una asamblea local específica que pertenece a Cristo, por lo cual estos ancianos específicos darán cuenta de su cuidado pastoral. Hebreos 13:17. Lo voy a leer, pero escríbalo, porque deseo que lo lea de nuevo en su casa. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Estamos hablando no en todo, estamos hablando bíblicamente, ¿verdad? Sujetaos a ellos, porque ellos velan, no se pierda esto, por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Ok, entonces sigue la pregunta, hermanos. Veo estos textos y está la pregunta que yo sé que el pastor Celestino se hizo y yo me hice, Señor, ¿a quién? ¿Por quién daré cuentas? ¿Por quién? ¿Respuesta? No todo creyente. Aquellos que se han comprometido a ser pastoreados en una asamblea local y bíblica, con ancianos, pastores calificados, de acuerdo a las Escrituras. Se han sometido, ha hecho pacto uno con el otro, de servirse así. Según Primera de Pedro y el resto del Nuevo Testamento, la respuesta por quién darán cuenta los ancianos son aquellos que se han comprometido al cuidado pastoral de esa asamblea específica. Así que el pastor Celestino y el pastor David no serán todos. El punto aquí es que la palabra de Dios, las Escrituras, la palabra inherente, infalible de Dios, describe claramente los compromisos de creyentes comprometidos unos a los otros en un contexto local. Creo que Jeremy Kimball da un buen resumen de todo lo que hemos hablado y visto ahorita. Así que quisiera leer sus palabras. En el Nuevo Testamento demuestra que esta membresía no es simplemente en la Iglesia Universal, sino que también comprende pertenecer y estar en un convento con una asamblea local de creyentes. Dios llama a los creyentes a reunirse localmente, administrar ordenanzas, ejercer la autoridad de las llaves del reino, es decir, avanzar el reino, cumplir los mandamientos de los unos a otros, responsabilizarse unos a otros y ejercer la disciplina dentro de la iglesia. La Biblia nos llama a someternos a la membresía de la iglesia local. So what are you waiting for? What are you waiting for? Esto es parte de lo que hacen los creyentes. Amigos, si usted es un pecador que ha confiado en Cristo Jesús, es de Él. Pero hoy si se pregunta, ¿qué será lo que el Espíritu Dios me está enseñando? Si no eres parte de una iglesia local, tienes que hacerlo. Y si no eres parte de la iglesia de Cristo, es decir, no confesaste a Jesús como Señor, no has huido de la ira que viene, que estás esperando, amigo y amiga. El día se acerca, el juicio está a la puerta y pronto se van a terminar todos los sermones. Ya no va a haber más oraciones que dar, ya no va a haber más ruegos por ti. Se terminará el día de misericordia. Y si no eres parte de Cristo, antes de mirar a la iglesia local, brinca a Él, porque solo Él te puede ser parte del reino. Y el resto de nosotros que hemos sido perdonados, proclamamos juntos, hacemos un compromiso formal, un cristiano con otros cristianos locales, para someternos gozosamente al que es Rey, Señor y Pastor de la iglesia. Y juntos, vamos a avanzar su reino, vamos a proclamar su santidad y su nombre, vamos a llamarnos a atención si nos desviamos, vamos a perdonarnos, vamos a ser pacientes los unos con los otros, vamos a cantar salmos que anuncien a Cristo unos con los otros, himnos que nos enseñen el Evangelio unos a los otros, vamos a instruirnos en la palabra de Cristo los unos a los otros, y lo vamos a hacer, sí, juntos.